Buenas tardes, les damos la bienvenida una semana más a esta plataforma virtual en la que, bueno, seguimos llevando a cabo nuestras charlas de forma telemática. Antes de comenzar, pues comentarles que esta charla pues, va a ser grabada, por tanto, quienes estén conectados a Zoom y no quieran salir en ella, pues pueden bloquear la imagen o salirse de la plataforma y seguirla a través de YouTube. Y por otro lado, pues les rogamos que por favor apaguen sus micrófonos para que la charla pues, sea lo más fluida posible. Hoy, desde nuestro ciclo de artesanas y artesanos de la reconciliación, llevamos a cabo el tema de, bueno, pues que la COVID ha afectado a todas las personas y poco a poco pues vamos entendiendo que afectó principalmente a quienes más dificultades sociales tenían previamente. Entre los grupos más vulnerables en nuestra sociedad pues están las personas migrantes. Por eso hoy el Centro Loyola de Canarias propone un papel que sitúa en el centro cómo nuestras instituciones e iniciativas están afrontando el acompañamiento de las comunidades y personas de origen extra Unión Europea. Hoy contamos en nuestro panel pues con Yumi Díaz, presidenta de la Asociación del Patio de las Culturas en Gran Canaria y vinculada al Centro Loyola; Carmen Nieves Hernández, delegada de Radio ECA en Fuerteventura; Luis Díez Otegui, de Servicios Jurídicos de Cáritas Tenerife; y María del Carmen de Afuente, responsable de Migrastudio en Barcelona y en la coordinación de red de instituciones del Servicio Jesuitas a Inmigrantes en España. Lucas López coordinará el panel y al acabar las intervenciones de sus miembros tendremos la posibilidad de comentar y conversar sobre las cuestiones que plantearemos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues darle la bienvenida a todas y a todos y principalmente también a quienes nos siguen a través de YouTube, que están conectados en directo, ¿no? Darle la bienvenida también a las personas que han aceptado participar en el panel, ¿no? Y esta es la ventaja que tiene este tiempo, ¿no? Que antes no hubiéramos organizado una cosa así en Canarias ni por accidente, vamos, con lo caro que hubiera resultado, ¿no? Pero ahora sí nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, el modo en el que vamos a funcionar es sencillo. Vamos a ir planteando las 4 cuestiones que se habían enviado previamente a los panelistas y pues ellos irán contestando, ellas y ellos irán contestando por el orden. La primera pregunta responderá primero Yumi, luego Carmen Nieves, luego Luis Díaz y Mari Carmen de la Fuente será la última respuesta. Y luego iremos variando, yo iré diciendo siempre, pero lo que vamos a hacer es que quien empezó en la primera pasa a ser el último en la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades? Esperen que... Eso es, una dificultad técnica. Bueno, ¿cuáles son las principales dificultades que ha puesto sobre la mesa la COVID-19 para las personas emigrantes? Y en esto queremos que comience Yumi, luego Carmen, luego Luis y finalmente Mari Carmen de la Fuente. Yumi, adelante cuando quieras. Buenas a todas y a todos, y desde ya muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de visibilizar a la población migrada aquí en Canarias. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué dificultades? Tengo un listado grandote, pero voy a ser rápida. Yo creo que la primera dificultad con que nos encontramos es esta doble preocupación de las personas que no somos canarias, que tenemos familia, por decir así, en nuestros países de origen, y es la doble preocupación por el COVID. Primeramente, mi propia salud y mi familia que tengo aquí, mis gastos económicos que tengo aquí, y segundo, el no poder hacer las remesas, o sea, hacer los giros para mantener mi casa, mis hijos, pagar los impuestos en mi país de origen, porque no se podía hacer ningún trámite, nada, ninguna transferencia bancaria, absolutamente ninguna, ¿no? Por lo que quedó todo suspendido. La primera sensación que se tuvo fue de desespero en toda la comunidad migrante, más aún con la gente en situación administrativa irregular, o sea, la gente que estaba trabajando en precario, sin contrato, que son las personas que no pueden acceder a las ayudas oficiales,
A pesar de que hay que decirlo que Asuntos Sociales sí estaba dando la ayuda a personas con pasaporte solamente. Hubo mucha pérdida de trabajo, hubo muchos alquileres en riesgo y personas que en plena pandemia tuvieron que cambiarse de casa. ¿Cómo lo hicieron? Es que no lo sabemos, pero en plena pandemia tuvieron que llevar todas sus cosas e irse a mudarse en otro lado, ¿no? Salió a la luz eso que ya dijimos, el gran trabajo precario que estaba habiendo. Otra dificultad que nos encontramos nosotros en el Patio de las Culturas fue el idioma, el entendernos con las personas que estaban al otro lado del teléfono y la dificultad para rellenar las fichas para acceder a ayudas o lo que fuere, que son dificilísimos. Ya, para nosotros mismos que manejamos el castellano, es difícil. Bueno, para una persona oriental o de África es muchísimo más difícil aún. De hecho, personas orientales, personas africanas son las que menos han ido a asuntos sociales, por ejemplo. Apareció el fantasma de la deportación. Personas que se aprovecharon y crearon bulos por WhatsApp que estuvo circulando de que iba a haber una gran deportación. Tratamos de tranquilizar eso. Hubo una mayor dificultad por parte de la gente racializada, o sea, personas negras o personas filipinas, por ejemplo, o personas chinas, fue más complicado salir a la calle, porque primeramente la policía estuvo un poquito más agresiva de lo necesario. De hecho, yo misma me encontré con uno de ellos. Entonces, ya cuando tus rasgos te marcan un poco más, es más complicado. Otro obstáculo, los niños pequeños que se encontraron, por ejemplo, sin leche, sin pañales, porque los kits de ayuda no vienen con ese tipo de cosas, ¿no? También el tema de los enfermos y los mayores, con esa dificultad para movilizarse. El tema de la vergüenza para pedir las ayudas fue también súper difícil, en especial para los jóvenes, para hombres y chicas jóvenes que no sabían cómo expresarse, no sabían cómo pedir la ayuda, que se habían quedado sin trabajo, ¿no? Y ya dependiendo del lugar, de la cultura en sí, pues a veces hasta se ve de una manera indigna el tener que estar pidiendo. Bueno, nos encontramos con algunas incidencias que no fue mucho. El tema de las familias circulares de ayuda, dice que pedían en todas las instituciones. Sí hubo, pero no es tanto, por lo menos nosotros no nos encontramos con mucha gente que pidió en todos lados. No nos encontramos con tanto, pero sí hubo, ¿no? Publicaciones falsas, o sea, en los medios de comunicación, en los diarios, por ejemplo, de que una gran mayoría de la gente migrante estaba muriendo de hambre. No es cierto. Se pasó mal, pero nadie murió de hambre. Eso fue un sensacionalismo ahí que se creó. En cuanto a asociaciones pequeñas, por decir así, o sin mucha experiencia, surgió como una competencia de quién ayuda más, quién tiene la lista más larga de personas a beneficiar. No sé qué fue eso, pero surgió por ahí, fue por allí. Y hasta hubo una lista, violando totalmente la ley de protección de datos, que hasta ahora está circulando con no sé cuántos nombres, direcciones, teléfonos, DNI, todo por allí circulando. ¿De dónde salió? Pues no lo saben. La dificultad mayor fue el tema de los alimentos. ¿Cómo hacer llegar los alimentos a las casas? Pues no podíamos salir, entonces tampoco el transporte, o sea, pero básicamente se subsanó haciendo llegar a la gente a sus casas los alimentos, ¿no? La dificultad evidentemente que salió también es que a la luz todo el mundo pobre salió afuera, la gente que vive con lo justo, se notó muchísimo eso. Se acabaron los ahorros, entonces ya empezó el desespero y sí que hubo una mayor carga discriminativa que hace unos años atrás. Las asociaciones de base reaccionaron más rápido que, por ejemplo, los asuntos sociales del ayuntamiento, que trabajaron un montón y me consta. Caritas también trabajó muchísimo, Cruz Roja también. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que conocemos a las personas,
sabemos cuáles son las necesidades, sabemos hasta dónde viven, conocemos a los líderes naturales o a los presidentes de las asociaciones o a los colectivos, entonces nos fue más sencillo llegar a las personas. O sea que, pero sí. no deja ahora la respuesta, todavía estamos solo con las dificultades, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces nos vamos ahora, si te parece, a Fuerteventura, y ahí Carmen Nieves, perdón, nos cuenta algo de lo vivido por ECA Fuerteventura y cómo vivieron estas dificultades que se pusieron encima de la mesa con motivo de la COVID. Carmen, cuando quieras abre el micrófono. Mientras tú vas buscando solución, entonces pasamos a Luis, ¿no? Y que Luis nos cuente desde Cáritas Tenerife cómo lo vivieron. Y tú vete buscándole ahí solución al micrófono. Muy bien, Luis, gracias. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Sara. Bueno, yo sí he encontrado el micrófono, pero también me ha costado, ¿eh? Bueno, pues respondiendo a esa primera pregunta, ¿no? A las principales dificultades y sin querer abundar también en algunas de las cosas que ya ha planteado Yumi, que por cierto me ha gustado mucho la palabra que ha utilizado, ¿no? Al principio de su intervención, ¿no? La de visibilizar, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos notado que efectivamente ha habido una afluencia de la población extranjera muy grande en lo que se refiere a los recursos alojativos, ¿no? Nos hemos quedado sin plazas y también ha habido, bueno, se ha notado mucho la ampliación del sector de personas vulnerables, ¿no? En términos relativos podemos decir que se ha triplicado, ¿vale? Ya no ciñéndome en exclusiva a las personas sin hogar, sino a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y utilizando esa palabra, ¿no? de la invisibilidad, bueno, quizá a efectos administrativos hemos notado que las personas más vulnerables se han vuelto invisibles para la administración, ¿no? Lo voy a concretar en dos ejemplos solo, pero me estoy refiriendo fundamentalmente a las personas que vivían antes de la crisis sanitaria de la economía sumergida y a las personas que estaban en situación irregular administrativa, ¿no? Las personas que estaban viviendo de la economía sumergida, ¿no? Pues esperando el plazo de los 3 años para un arraigo social o el acceso a cualquier otro tipo de autorización de residencia y trabajo, bueno, pues hemos notado que no han podido acceder a las ayudas que, aunque se nos han planteado desde un punto de vista de la universalidad, ¿no? El ingreso mínimo vital, aquí en Canarias el ingreso canario de emergencia, pues lo cierto es que en el ingreso canario de emergencia sí que se ha podido acceder por parte de las personas irregulares, pero en el caso de Tenerife, bueno, ha sido gracias, en primer lugar, a cierta laguna en la redacción del Real Decreto, ¿no? Que no establecía la situación regular como uno de los requisitos, pero también con actuaciones ya más positivas, como son pues, el hacer interlocución con su delegación del gobierno para tratar de modificar el formulario de acceso y donde ponía número de NIE, pues cambiarlo y poner número de pasaporte, ¿no? Detallitos que, bueno, pues que han permitido el acceso a esa ayuda a personas vulnerables, ¿no? Es cierto también que a muchos se les ha denegado esa ayuda, por ejemplo, ¿no? Entonces la lucha, bueno, continúa, ¿no? Bien, y respecto de esas personas que viven de la economía sumergida, pues bueno, las ayudas que se planteaban, por ejemplo, para autónomos, ¿no? Que siempre partían del presupuesto de que había que acreditar una disminución considerable en los ingresos, pues claro, las personas que vivían en la economía sumergida evidentemente no han podido acreditar nada ni someterse a ese tipo de ayudas, ¿no? También, y paradójicamente, hemos detectado carencias en la asistencia sanitaria, ¿no? Porque estamos en una crisis sanitaria y que nos pongan inconvenientes para la asistencia sanitaria respecto a la población vulnerable, pues bueno, pues la verdad es que es llamativo, ¿no? Y por último, quería comentar algunos pocos casos que hemos tenido, también lo ha comentado Yumi, ¿no? De multas a personas en situación de vulnerabilidad, pero es que concretamente nos ha pasado en la isla de La Palma, que se han multado a 2 personas que iban a recoger su bono de alimentos a una parroquia, ¿no? Utilizaron el bono de la guagua, o sea, el único horario que tenían disponible para acudir a las 5 a la parroquia y tenían que esperar 1 hora y media. Pues por esa 1 hora y media de espera
los multaron, ¿no? Y además con la cuantía máxima. Entonces, bueno, también hemos echado de menos un poquito de sensibilidad por parte de los agentes, que entendemos que están haciendo su trabajo con la mejor de las voluntades, pero hombre, nos ha parecido un poquito excesivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Volvemos a Carmen, Carmen Nieves, a Fuerteventura. A ver si ahora, sí, ahora parece. Buenas tardes, ¿ahora sí? Sí, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Perdonen por el inconveniente de antes. Bueno, comentarles un poco sobre la visión de nosotros desde el centro ECA aquí en Fuerteventura. Lo que detectamos pues con nuestro alumnado migrante fue que, bueno, sentían un aislamiento mayor al que sentíamos la población en general, sobre todo debido a pues al aislamiento que tienen, a la brecha digital por un lado y el otro al desconocimiento idiomático. Eso causó pues que se sintiesen pues más aislados. Intentábamos, bueno, ya contamos después cómo intentamos este tema solventarlo, pero bueno, era lo que nos hacían sentir. Otro de los problemas que teníamos, que ya lo han comentado tanto Yumi como Luis, es el de la economía sumergida. La mayoría de estas familias, el trabajo que tienen son trabajos no formales, y entonces el hecho de estar confinados, pues hizo que no tuviesen estos recursos económicos, tanto para ellos aquí en la isla como para luego ayudar pues a sus familias de origen, ¿no? O sea que se extrapolaba no solo a la isla de Fuerteventura esa problemática económica, sino luego al resto de los países. También lo estaban comentando lo de en este periodo un parón administrativo muy grande, y ellos tenían la problemática de estar arreglando, a muchos a lo mejor se les cumplía el periodo de estar y bueno, durante estos meses no pudieron hacer nada. Lo mismo nos pasó a nosotros con los exámenes de la nacionalidad de Cervantes que hacemos nosotros durante esos 3 meses, pues estuvo parado y hay muchísima gente que tenía que examinarse para poder obtener los papeles para la nacionalidad y no pudieron hacerlo. Y también carecían de asesoramiento legal durante este tiempo también. Era otra de las cosas que veíamos. Y una dificultad añadida, pero más al final, fue con la llegada de las pateras y el tema, pues bueno, de las personas que venían con el COVID, y que se ha incrementado pues el sentimiento de xenofobia aquí en la isla. Así de claro, ¿no? Sí. Bueno, pues Mari Carmen de la Fuente, desde Barcelona, bienvenida a tu casa. Cuéntanos un poco desde el Servicio Jesuita Migrantes y Migrastudium, cómo lo han vivido. Sí, gracias. Lo que hemos visto. Bueno, casi todo ya se ha dicho, de las cosas que yo también me había anotado para comentar. Yo creo que esto nos ayuda a ver cómo las realidades al final son más parecidas, sobre todo para las personas que sufren. El que sufre en todos sitios, ¿no? Bueno, señalar alguna cuestión. Ya habéis hablado mucho de los temas de quedarse sin trabajo. Para las personas que están en situación irregular, esto es quedarse sin ningún medio de vida, sin ninguna fuente de ingresos y, como habéis dicho bien, sin ninguna posibilidad de ayuda. El ingreso mínimo vital que habéis comentado lo pueden pedir personas que lleven 1 año residiendo legalmente en España, y eso deja fuera a muchísima gente. Alguna cosa, además, o por subrayar, el hecho de, claro, cuando tú tienes pocos recursos, sueles vivir en un sitio también más precario. Y ahí se ha tenido que confinar mucha gente en situaciones muy, muy precarias, ¿no? Hacinamiento, insalubridad, con personas que no conoces, ¿no? Porque tu familia vive en una habitación con otras familias, y eso pues nos podemos imaginar lo que puede suponer, o incluso gente escondiéndose en la calle o teniendo que confinarse en medio de la calle, haciéndose su pequeña chabolita en medio de una calle aquí en la ciudad de Barcelona. Esto llamaba muchísimo la atención. Calles que normalmente son muy transitadas, de repente se quedan vacías, y ahí las personas que tienen que vivir en la calle montan su pequeño espacio, el espacio que pueden tener. También habéis comentado el tema el miedo de las personas en situación irregular a salir a la calle. En todos estos meses ha habido mucha presencia de los cuerpos de seguridad de Estado en la calle, que para mucha gente es una buena noticia porque o venían a desinfectar o venían a vigilar o lo que fuera, y hay gente que está contenta, pero claro, las personas que viven con la espada de Damocles de poder ser expulsadas, claro, ven un policía por la calle y lo normal es que cambien
el sentido hacia donde iban, pues dan la vuelta y van hacia otro lado. Y en esta situación nos hemos encontrado muchas personas que se han encerrado todavía más. No salían ni aunque estuvieran enfermas, no salían para nada por ese miedo. También el hecho de perder el trabajo, incluso para las personas que están en situación irregular, sabemos que los permisos de residencia y de trabajo dependen de que tengas trabajo. Entonces, muchas personas también están sufriendo el pensar y el oír que va a una crisis económica, que va a ser muy difícil encontrar trabajo, y esa angustia de decir, yo que me ha costado tanto llegar a una situación regular y tener mi trabajo y tener mi situación un poco mejor que hace unos años, de repente veo que es posible que me vuelva a quedar en la situación anterior, ¿no? Que vuelva a la irregularidad. Y después otro elemento, la falta muchas veces de redes o de apoyos. Las personas migrantes tienen unas redes impresionantes de apoyo entre ellas, pero muchas veces esas redes no son del todo útiles para encontrar trabajo o para hacer determinados trámites o para acceder a alguna información. Algo habéis comentado, han comentado también las compañeras. Entonces es necesario, se ha echado mucho de menos esas redes sociales de apoyo que puedan ofrecer información útil, práctica y gratuita para las personas migrantes. Yo creo que todo eso en relación a la vulnerabilidad. Y después otra cosa interesante que yo creo que ha puesto el COVID sobre la mesa es que también nos ha mostrado lo esenciales que son las personas migrantes. Porque cuando todo empezaba a cerrarse, mucha gente decía, ostras, en la calle vas en el metro, por ejemplo aquí en Barcelona, vas en el metro y solo ves migrantes. Claro, porque las personas migrantes son las que están haciendo los trabajos esenciales en nuestra sociedad y eran las que no podían parar de ninguna manera. Y yo creo que eso también, bueno, es como ¿no? un flash positivo que nos ha traído esta situación, ¿no? Que no solo vemos la vulnerabilidad de las personas migrantes, sino que también nos ha permitido ver quiénes son los que sostienen o las que sostienen la vida o los servicios básicos en un momento como este. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Y ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué respuestas estamos pudiendo aportar? A esa comenzaríamos ahora Carmen Nieves primero, luego Luis, luego Mari Carmen de la Fuente y dejaríamos a Yumi para el final en esta, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas desde cada una de las instituciones estamos pudiendo aportar? Carmen Nieves Hernández, perdón, adelante. Bueno, pues desde ECA y concretamente, bueno, en Fuerteventura, estamos realizando lo que habíamos comentado de la brecha, pues eso, de idiomática, pues se están haciendo cursos de alfabetización en toda la isla en 6 puntos distintos y bueno, tenemos pues cerca de 90 personas a las que estamos pues enseñando, sobre todo son mujeres musulmanas y lo que se está intentando es un poco pues que sepan cuestiones tan cotidianas y tan básicas como cuando van a una consulta de un médico, cuando tienen que ir a rellenar un papel, cositas así. ¿Qué ha ocurrido ahora con el COVID, con el confinamiento? Pues que ha sido difícil contactar y estar con ellas. Tenemos un par de voluntarias que son, bueno, que son musulmanas y que nos han ayudado a través del teléfono, les hemos dado pues todo nuestro material de forma físico para que estén con ellos. Trabajamos también con los menores en centros de acogida de menores no acompañados, trabajamos con 6 centros y entonces contamos con la ayuda de los educadores, ¿no? En ese momento contamos con la ayuda de los educadores pues también para transmitirles y para que no dejasen de trabajar en el confinamiento. Es verdad que ha sido duro y que ha costado por muchos temas, ¿no? Yo creo que el estar ahí lejos de familia y verse pues ahí pues en una situación en un sitio extraño pues ha costado, pero bueno, ahí lo hemos intentado pues estar con ellos pues, a través de llamadas de teléfono y lo que comentaba con los educadores y sobre todo eso, como siempre hacemos pues trabajando en red, ¿no? Con distintas asociaciones que nos van derivando un poco las necesidades, ¿no? de los colectivos para dentro de lo que nosotros podemos desde ECA pues ayudar todo lo que podamos, pues por ejemplo con el examen de la nacionalidad, el de los conocimientos constitucionales y socioculturales de España, que lo llevamos haciendo desde el año 2017, pues también fue gracias a una demanda de Entre Mares, una asociación que nos comentaba, tenían que ir a otras islas a realizarlo, pues comenzamos haciéndolo. Durante el confinamiento no se pudo hacer, pero sí es verdad que en junio hicimos
hicimos una convocatoria extraordinaria para poder acoger a todas aquellas personas que durante todos esos meses no pudieron hacer el examen. Gracias. Luis, adelante. Bueno, respecto de las respuestas que se han adoptado en Cáritas, bueno, en primer lugar vamos a hablar de la continuación del servicio que ya se prestaba, pero de una forma distinta, pues como todo el mundo, ¿no? En primer lugar, a través de la habilitación de un número de teléfono de emergencia, también desde el teletrabajo, y también quiero hacer una mención especial, como decía también Carmen, ¿no? a nuestro equipo de voluntariado, ¿no? A nuestros voluntarios y voluntarias, que la verdad es que nos han dado una lección de generosidad desde lo material hasta la parte ya más de ánimo, y como ejemplo, como anécdota, bueno, son los primeros que contribuyeron a elaborar mascarillas, bueno, nuestros EPIs particulares, ¿no? Delantales, pantallas protectoras, y además teniendo en cuenta que son una parte de la población de riesgo, ¿no? Porque en su mayoría son personas de edad avanzada, y la verdad es que, bueno, pues nos han zarandeado, ¿no? En la forma de actuar y en la respuesta que han tenido, ¿no? Y luego ya por contar un par de iniciativas concretas, bueno, pues en la zona norte se cedió un hotel a Cáritas y se habilitó como recurso alojativo. Ese centro estuvo operando durante toda la crisis sanitaria y se cerró recientemente, yo creo que incluso antes de acabar el confinamiento, porque ya se habían encontrado alternativas alojativas para todos los que fueron sus residentes, ¿no? Sin duda, una gran noticia. Y luego, por otro lado, y ya a posteriori, porque es una solución que se ha ido gestando durante la crisis, se han ampliado los equipos de unidad de atención móvil en calle, ¿no? Que son quizá pues, los compañeros y compañeras que con más crudeza se han enfrentado a esta crisis, porque ellos no han hecho teletrabajo precisamente, sino todo lo contrario, y ahora Cáritas pues, ha decidido destinar sus escasos recursos pues, en este punto donde, según tengo entendido, pues, se ha llegado a duplicar tanto el personal que, bueno, pues, que se ha tenido que contratar nuevo, como los recursos materiales, ¿no? Gracias, Luis, desde la isla de Tenerife. Nos vamos ahora a Barcelona de nuevo. Mari Carmen, ¿cuáles son las respuestas que desde Mirastudium se han podido dar? Pues por nuestra parte lo que hemos intentado es, aunque tuviéramos que cerrar la puerta, que eso fue muy dramático, ¿no? Decir, bueno, ahora de repente cierras y nos vamos a casa, y las personas que no. Bueno, pues aunque tuviéramos que hacer eso, intentar acompañar en la distancia, ¿no? Supongo que como vosotros y vosotras también, ¿no? Vía teléfono, intentando por WhatsApp o de cualquier manera. Y ahí lo primero que nos encontramos es lo que ha comentado la compañera también, la brecha digital y los problemas. O sea, nos parece que lo más normal es estar conectados, y eso no es lo más normal para una parte de la población, pero no para todo el mundo. Y ahí nos hemos encontrado como con una pared que yo creo que es un aprendizaje interesante y que nos sirve también para proyectar de cara al futuro, ¿no? Bueno, de ahí ha salido, como está saliendo, estamos intentando a ver qué podemos hacer con ECA, ¿no? Para superar toda esa dificultad que tenemos las organizaciones que hacemos atención directa o que damos clases de manera presencial. ¿Qué pasa cuando eso no se puede hacer, ¿no? Y qué métodos existen y están probados para mejorar eso? Yo creo que eso ha sido interesante, ese aprendizaje. Después, intentar atender a las necesidades básicas a través de dando información, explicando dónde están los servicios, dónde se puede recurrir, ¿no? ¿Quién te puede ayudar para cada una de las cosas? Y ahí también nos hemos encontrado otra barrera, que es que la administración pública no ha estado todo lo disponible que pensábamos que debería estar para las personas, y que muchas veces había que llamar a un teléfono muchísimas veces para que te lo cogieran, o había que estar en espera 30 minutos para que te contestaran el teléfono. Y si estamos hablando de personas que tienen dificultades para conectarse, eso es totalmente inviable, ¿no? Entonces, ahí también hay, yo creo que un trabajo interesante de incidencia que tenemos por hacer, porque por muchas ayudas que tú des y por muchas
servicios que tú tengas, si no los pones no los pones muy accesibles a las personas, pues eso no sirve para nada. Y yo creo que ahí eso es interesante también reflexionar. Después, ofrecer atención jurídica para dudas, preguntas, porque sabemos que las personas migrantes viven con esa tensión de tener que sostener sus vidas en esa ley de extranjería que las maltrata tanto, y que en un momento en el que todo se para, pues surgen muchas dudas. ¿Qué voy a hacer con mi documentación? ¿Cómo voy a poder renovar? Intentar responder desde ahí todo lo que hemos podido. Y después lo que hemos intentado también es abrir cuanto antes. Tuvimos que cerrar, pero después nos dimos cuenta de que teníamos que volver a la presencialidad lo antes posible, y es lo que hemos intentado también hacer. Muchas gracias, Mari Carmen. Nos vamos otra vez con Yumi desde Gran Canaria. Yumi, ¿qué es lo que ha podido hacer el patio? Bueno, pues diciendo un poquito la experiencia de la compañera, ¿verdad? Cerrar el centro Loyola, o sea, nosotros decíamos, ¿y qué va a hacer esta gente? Pues nada, empezamos haciendo mascarillas, que se creó una red de voluntarios, y ahí había todo un trapicheo por debajo del nivel visible, pero se hicieron muchísimas, se llevaron a muchas partes. Luego hicimos presencia en los medios para visibilizar otra vez, ¿no?, las acciones solidarias. Esto era para dar un poco respuesta a esos bulos y a toda esa gente de la ultraderecha que está inventando cosas. Pues bueno, de cómo la gente estaba haciendo mascarillas, cómo muchos vecinos canarios juntaban alimentos. Bueno, pues hacíamos ese tipo de cosas. Testimonios, en la Autonómica concretamente, 2 testimonios de 2 compañeras que hablaron. Luego hicimos unos vídeos de concienciación, así, dentro de la precariedad de lo que teníamos, y por supuesto, los alimentos. Buscamos donantes, llamamos a las personas, escuchamos, porque se escuchaba mucho, teníamos que hablar con las personas, preguntarles qué les pasaba, y bueno, no era simplemente la comida, era hablar con ellos, ¿no? Y todos pedían trabajo, o sea, si encuentran un trabajo, por favor. Contactamos y coordinamos con asuntos sociales. Sí, fue difícil, muchísima gente se quejó de que todo se colapsó, los teléfonos nunca se respondían, las plataformas digitales estaban totalmente colapsadas, pero bueno, nosotros contactábamos directamente y enviábamos los nombres, las listas de las personas, y sí, se alcanzó. Lo mismo con Cáritas, con Cruz Roja y otras entidades, ¿no? Creamos algunos folletos informativos, así, digitales, de todos los lugares donde había que ir, etcétera, ¿no? Aprovechamos para fomentar la formación, porque había un montón de gente que acababa de llegar. Entonces, pues le llamábamos y le decíamos que había esta oferta. Algunos no conocían, por ejemplo, Radio ECA, estaban recién llegados. Pues bueno, por ahí captamos gente. Asesoría legal, tuvimos varias abogadas que nos ayudaron, se salvaron algunos casos interesantes. En algunas búsquedas de trabajo, se creó un pequeño banco de trabajo, se encontró donantes para comprar leche y pañales para niños, máscaras protectoras, se lograron donar, nos traían los materiales y nosotros hacíamos. Se creó una red muy interesante de voluntarios, ¿no? Y bueno, eso es lo que estuvimos haciendo. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Yumi. Bueno, gracias. Yo creo que gracias a los 4 participantes por esta parte de lo que han hecho, y en ustedes, gracias a toda la gente que hay detrás de ustedes, o que con ustedes realmente no para, ¿no? La verdad que es impresionante. Antes señalaba Carmen Nieves desde Fuerteventura que con la llegada de nuevo de las pateras, el cierre del Mediterráneo está provocando que Canarias vuelva a ser el principal lugar de llegada, ¿no? Estamos notando eso mucho. Y que el miedo es pues ese repunte de la xenofobia. Entonces, por ahí va la tercera pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil y desde nuestras organizaciones para que se fomente o se promueva un modo de vida intercultural y de ciudadanía responsable en este sentido, ¿no? Interculturalidad
y responsabilidad que huya de todas las xenofobias, ¿no? Ahora le correspondería empezar a Luis, luego Mari Carmen, Yumi, y finalmente dejaríamos a Carmen Nieves para el final en esta pregunta. Entonces, Luis, adelante. Bueno, nosotros en nuestras conversaciones de pasillo, reuniones formales, bueno, siempre resuena una palabra, ¿no?, que es la de identidad, ¿no?, de las personas que atendemos. A veces existe la tentación, también por el contexto, ¿no?, bueno, que es radicalmente duro y crudo, ¿no?, de conformarnos con el mero asistencialismo, ¿no?, con el cubrir alguna necesidad concreta para permitir a esa persona, bueno, el acceso a vivir en sociedad. Pero tenemos que tener siempre presente el tema de la identidad, ¿no?, de los procesos personales, ¿no?, como los llamamos en Cáritas, ¿no? Una persona, si nos viene pidiendo un bono de Mercadona, pues bueno, probablemente es porque se trata de su necesidad más acuciante, pero quizá esa persona tenga otra serie de necesidades que no se ven a simple vista, sea necesario escarbar un poco, pues puede ser un tema de inadaptación que le permita acceder al empleo, puede ser un tema de una adicción, puede ser un tema de pérdida de confianza en las instituciones por venir como solicitante de asilo de un país en el que las instituciones nos atacan en vez de servirnos. Bueno, hay multitud de circunstancias que nuestras compañeras trabajadoras sociales pues, bueno, son especialistas en detectar, y a mí pues, me gusta mucho ver el mimo y el tiempo que se dedica a eso, ¿no? En segundo lugar, también hablamos mucho de hacer titulares de derechos a las personas, ¿no? Volvemos a la misma idea de origen, ¿no? No conformarnos con cubrir necesidades básicas, ¿no? El ser persona es mucho más que eso, y bueno, pues para situarnos en la rampa de salida a estas personas, para que puedan ejercitar su libertad correctamente, hay que dotarlos de esas herramientas, ¿no? Y por último, quiero hacer referencia, bueno, a nuestra actitud, ¿no? Creo que debemos tener una actitud humilde para enriquecernos de todas estas personas que vienen de fuera, que somos nosotros hace unos años y nosotros dentro de unos años, ¿no? Entonces creo que esa es también una clave, ¿no? La formación constante e interna por parte de todos los agentes sociales para no caer en el asistencialismo, en ser bondadosos. No. Aquí tenemos algo mucho más importante entre manos, y bueno, y Cáritas, gracias a Dios, pues bueno, nos refuerza mucho esa idea, porque ya digo, para mí en lo personal es una tentación habitual. Bien, bueno, suscribo lo que ha dicho Luis, todo, y básicamente es lo que yo diría. Lo voy a decir muy brevemente porque creo que estamos muy en sintonía. Bueno, la primera cuestión es lo que él decía, pues aceptar, ver, reconocer que las personas migrantes son personas. Y esto parece una tontería decirlo, pero es que muchas veces las tratamos y se las trata como si no lo fuera, como si fueran mano de obra, como si fuera gente que, ¿no?, que viene de países que tal, ¿no?, con violencia, y que por tanto van a repetir aquí lo mismo. O sea, y esto es muy necesario trabajar para deconstruir todo ese imaginario. Son personas que vienen con sus valores, porque los tienen, que vienen con su historia, que saben hacer cosas, que se saben ganar la vida y que buscan muchas veces un futuro mejor. Y son personas con derechos. O sea, el ser migrante no hace que te despojen de todos tus derechos, ¿no?, sino que tú tienes unos derechos y tienes el derecho de ejercerlos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y tienen el derecho a vivir igual que nosotras, y en nuestras ciudades, en los barrios, y a crear juntos una sociedad mejor. Para ello yo creo que todo lo que tenga que ver con entrar en relación, relacionarnos, conocernos no solo identificarnos, sino conocernos en el sentido, todo el sentido de la palabra, y descubrir en ese conocimiento seguramente que somos más iguales de lo que nos pensamos, a pesar de las diferencias externas. Todo lo que tenga que ver con
con entrar en relación, con convivir y con generar lazos de amistad y de conocimiento que van más allá de lo superficial. Todo eso, todo lo que podamos hacer en esa línea, yo creo que ayuda a la convivencia. Y creo que es importante que lo hagamos cada uno y cada una de nosotras. O sea, hay que hacer políticas, evidentemente, de convivencia, de integración y de todo lo que sea necesario, pero cada uno también podemos hacer nuestra parte del trabajo también, porque muchas veces hay una parte de la sociedad que funciona por imitación, ¿no? Cuando ven que hay personas que se relacionan con personas migrantes y que son capaces de tener buenas relaciones y de construir proyectos comunes bonitos, pues eso hace que más personas y más personas se puedan animar a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pasa todo por eso, por la relación, por el conocimiento y por el descubrirnos iguales. Bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho porque parece que ahora hay una licencia para agredir, bueno, uno va en el bus, en la guagua y bueno, dice algo y ya enseguida la gente parece que discute, te habla mal. Yo creo que tenemos que trabajar desde la no violencia e insistir en crear un nuevo léxico que no sea discriminativo, o sea, borrar, por ejemplo, palabras tales como migrante, que a mí personalmente no me gusta nada, me suena un poco peyorativo, o sea, suena un poco mal. Creo que tendríamos que darle a la gente una nueva forma de dialogar y darle a la palabra interculturalidad el concepto real, volver a hacerle acordar a la gente de que en realidad no es un sustantivo, de que perdón, que es un adjetivo, o sea, porque muchos dicen vamos a hacer lo intercultural, y no, en realidad cuando hablamos de interculturalidad tenemos que trabajar en igualdad, en derechos humanos, a nivel social, económico, político, o sea, se supone que tenemos que trabajar ahí, o sea, que ahí tenemos que volver a hacer hincapié, volver al pasado, digo yo. Me parece súper esencial dar un espacio real al testigo, que es como el clamor de los indígenas que dicen que están diciendo en América Latina que el ecofeminismo blanco tiene que callarse un poco y dejarles hablar a ellas, cosa que me parece totalmente necesario. Y que lo mismo, crear ese espacio para que hablen realmente las personas que son testigos y testigas. Y viceversa, entre nosotros y entre la gente canaria para que conozca lo que acaba de decir la compañera, la realidad de todo, ¿no? Insistir con los niños y con los jóvenes, para desmontar bulos, prejuicios, etiquetas, buscar ante todo, porque ahora creo que va a haber, como lo ha habido, una mayor desigualdad en realidad, y que tenemos que buscar la manera de encontrar una soberanía alimentaria y la manera de solventar ese espacio grande que va a haber entre la gente que va a quedar muy, muy pobre porque se acabaron los ahorros. Ese espacio para dialogar en respeto, trabajar un poco la resolución a través de conflictos, volver a agarrar eso, crear agentes antirrumores, invadir los espacios, los medios de comunicación con acciones positivas. Trabajar muchísimo la empatía en la otredad, hacer eso, trabajar, crear espacio para conocer y darse a conocer con el otro, entre todos, ¿no? Manejar otra vez conceptos y aprender de personas que ya han tenido experiencias en el tema de la decolonialidad, volver a desaprender, ampliar el conocimiento en materia de experiencias migratorias, por ejemplo, el tema de los 7 duelos, la doble patria, el síndrome de Ulises, volver otra vez a sacar todo ello y ante todo, pues bueno, explicar, es lo que dijo la compañera, a trabajar la empatía entre todos y saber que el otro ser humano, la otra persona es un ser humano, entre todos, sea donde sea. Bueno, Yumi, me quedo con tu palabra, empatía. Yo creo que eso es fundamental para poder promover la convivencia dentro de las distintas culturas.
Yo creo que es fundamental, yo creo que te lo hemos hablado, ¿no? Las alianzas, el crear proyectos, trabajar todos juntos, tanto las instituciones como asociaciones como colectivos, para poder crear, pues, encuentros, para, no lo sé, para crear, no lo sé, aquí, por ejemplo, se hace un encuentro como un mogollón intercultural que se hace una vez al año y funciona muy bien y es una alegría y es un conocer, ¿no? Porque muchas veces el miedo a lo desconocido lo que nos hace separarnos, apartarnos o alejarnos, o muchas veces. Y bueno, nosotros como ejemplo estuvimos el año pasado, comenzamos con una experiencia piloto en un pueblo en Costa Calma, en el sur de la isla, un pueblo que surgió a través de, primero se crearon los hoteles y luego se creó el pueblo, de las personas que empezaron a trabajar ahí en los hoteles. Entonces estamos hablando de una población de sobre 5.600 habitantes y que tiene 67 nacionalidades en esa población. O sea que comenzamos ahí una experiencia piloto de un proyecto de dinamización comunitario y de lo que se trata es de empoderar a la ciudadanía. Hacemos pues actividades culturales, pero que parten de ellos, de la necesidad que tienen, porque de lo que se trata es de crear comunidad. Hacemos actividades culturales, lúdicas, de formación, por supuesto. Ahí tenemos un buen grupo de personas que están aprendiendo español porque se sienten aislados también por el tema de idiomas, y lo que intentamos es que se propicien eso, ¿no? Los encuentros dentro de la comunidad. Y hay otra parte que a mí me preocupa y no sé cómo podemos hacerlo, que son de todas esas personas que llegaron, pues bueno, a través del mar, en las pateras, y que siguen confinados, ¿no? Tenemos pues creo que son más de 300 personas que están en 3 sitios de la isla y bueno, y lo que decían, ¿no? Son personas y la verdad es que cuando pasas por ahí y los ves ahí que no puedan salir, duele bastante ver la situación por la que están pasando, por lo que han pasado antes de llegar aquí y ahora están ahí. Pues nada, pues eso prácticamente es lo que... Yo creo que es importante eso, el sentimiento de comunidad que ellos lo tienen. Antes no sé quién comentaba, no sé si era Luis, los generosos que son, ¿no? Como ellos arriman el hombro y están acostumbrados a trabajar en comunidad. Nosotros ya prácticamente ni conocemos a nuestros vecinos, pero ellos sí, ellos tienen una comunidad. Es verdad que las redes a lo mejor que tienen no les ayudan pues en los temas legales, porque yo, por ejemplo, cuando veo los exámenes de la nacionalidad, cuando vienen, muchos lo hacen, pagan un abogado, pagan un asesor. Aparte de lo que les cuesta ese examen, poderse examinar, pues tienen que pagar a alguien para que los inscriba porque no son capaces de hacerlo. Ahí tienen una brecha muy importante y no tienen recursos y esto, y le tienen que pagar a un asesor, a un abogado para que le haga la inscripción. Y yo cuando veo eso, Dios mío, ¿qué podemos hacer, no? Para que no tengan que recurrir a esos servicios, porque dinero es lo que menos tienen la mayoría. Muchas gracias, Carmen Nieves. Vamos a ir al último turno. Yo les pediría que en esto fueran muy breves, casi eligieran un desafío, ¿no? Cada uno un desafío, ¿no? Cada una. ¿Cuál sería el desafío? Y ahora el orden sería, empezamos por Mari Carmen de la Fuente, luego Yumi, Carmen Nieves y dejamos para el final al abogado, a Luis. ¿De acuerdo? Entonces, Mari Carmen desde Barcelona, ¿cuál sería el desafío desde tu perspectiva? Pues si me tengo que quedar con uno, diría que tenemos que reconocer la migración como necesaria para sostener nuestra vida y nuestra economía, o sea, la vida de ahora y la vida del futuro. Y para hacer eso, pues hay muchísimas propuestas, pero no las voy a decir porque Lucas nos ha dicho que seamos muy breves. Sí, que intentemos ser muy breve en esto, es que si no nos vamos mucho de tiempo. Sí, ya está. ¿Cuál sería para Yumi el desafío? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que insistir en crear ese real acercamiento entre la sociedad de acogida y las personas que venimos del otro lado. Insistir allí de todas las maneras posibles e imposibles también. Muy bien, gracias, Yumi. Carmen Nieves, ¿cuál sería para ti el desafío? Bueno, unos cuantos, pero corto, en la diversidad cultural. Y yo incluso lo llevaría a los centros educativos, a través de talleres, que eso sabes que somos expertos, pero sí la diversidad cultural y que se viva desde pequeños, ¿no? Ellos se los trasladarán a los padres. Muchísimas gracias. Luis, desde Tenerife, ¿cuál sería el desafío desde Cáritas? Bueno, pues para hacer bueno el tópico del abogado, yo diría que la legislación, ¿no? Que tenemos una gran oportunidad de incidir en la legislación, porque se ha visto que muchas de las cosas que antes parecían imposibles, pues son posibles, y me remito, pues, por ejemplo, al ejemplo de los CIE, ¿no? Que parecía imposible que se cerraran, se han cerrado y no ha pasado nada, ¿no? Se han vaciado y no ha pasado nada.
Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí un poco la exposición de los panelistas. Ahora dejamos un momento por si alguien de quienes están en Zoom o a través de YouTube quieren poner alguna pregunta o hacer algún comentario. Pero si no, yo les iba a pedir que mientras alguien se lo piensa, ustedes vayan, los 4 panelistas, pensando de lo que han dicho los demás panelistas, qué cosa es lo que les ha resultado más novedoso o digan, mira, oye, pues esto la verdad no lo habíamos visto desde nuestra experiencia, si eso es posible, ¿no? De todas maneras, al resto, a quienes están en Zoom y en YouTube, si alguien quiere hacer una pregunta, pues sencillamente como somos poquitos los que están en Zoom, solo con que levanten el micrófono, no es necesario ese sistema de levantar la mano ni nada, sino levantando el micrófono, intervienen cuando quieran. Lucas. Sí. Buenas noches, si me permiten. Mónica Morán, delegada de Radio ECA en Las Palmas de Gran Canaria. Estoy encantada con lo que acabamos de escuchar y francamente se me acaba de venir algo a la cabeza que viene al pelo con lo que estamos hablando y me gustaría compartirlo. Fui delegada de Radio ECA en la isla de Fuerteventura. En el año 2005 los Reyes vinieron a la isla, a Puerto del Rosario, a hacer la apertura del curso escolar. Y lo hicieron en el colegio de Majada Marcial, porque en ese momento habían 30 nacionalidades diferentes en el centro. Nuestra compañera Carmen Nieves acaba de decir que nuestro proyecto en Costa Calma atiende a personas de 67 nacionalidades diferentes 15 años más tarde. Está claro que estamos en el camino, que esto no hay quien lo pare y que lo único que tenemos que hacer es ayudar para que siga adelante de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos y a todas por todo lo que hacemos juntos. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si alguien quiere reaccionar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces vamos con la ruedita que les había pedido, de lo que han dicho el resto de los panelistas. Bueno, yo sí quiero decir una cosa de lo de Fuerteventura, porque en Canarias es muy peculiar, ¿no? La isla de Fuerteventura tiene ahora unos 120.000 habitantes. De esos 120.000 habitantes, unos 30.000 nacieron en algún país de la Unión Europea, 30.000 en algún país de la Unión Europea que no es España, ¿no? Otros 25.000 nacieron en algún país no Unión Europea, ¿no? Es uno de los índices más altos de presencia de población migrante y de hecho en ECA se nota muchísimo, en torno al 21% me parece del alumnado de ECA nació fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que hay muchos más migrantes en Tenerife o en Gran Canaria, pero la densidad de la presencia de migración de personas de origen extraunión, ¿no? De origen extraunión, que yo, Yumi, perdona el uso del término migrante, que no sé cuál usar, en fin, lo tendrás que enseñar, lo tendrás que enseñar. Bueno, me parecía que era un dato importante darlo en este momento porque fue por lo que elegimos que la presencia de ECA fuera alguien de Fuerteventura, si era posible, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar diciendo de lo que los demás aportaron, qué fue lo que más le llama la atención o lo que más original le resultó? Quien quiera levanta la mano, ahora ya no hay turno. Bueno, venga. Pues a mí lo que me llamó la atención fue Yumi cuando estaba contando lo que estuvieron haciendo de mascarillas, de los EPI y tal, y un poco como para la imagen también de la sociedad, ¿no? De, no sé, algo que me llamó la atención, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen Nieves. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues a mí me llamó mucho la atención una cosa que dijo Yumi al principio de todo y me la noté, es lo de la doble preocupación. O sea, que, bueno, yo he estado preocupada en el COVID por mi vida, ¿no? Y por mi entorno. Pero ella decía, las personas migrantes están preocupadas por su vida aquí, pero además por la vida de las personas que muchas veces tienen en los países de origen, ¿no? Y yo creo que eso... Bueno, es muy duro y creo que es una cuestión que deberíamos reconocer mucho más. Y creo que ayuda a comprender muchas veces la realidad de lo que supone migrar, ¿no? Me ha parecido muy duro, pero a la vez como muy bonito que lo pusieras sobre la mesa.
Te voy a decir algo porque va en esta dirección. En casa convivimos con 2 personas del Congo, de la República Democrática del Congo, que están trabajando, han estado trabajando en ECA, haciendo un trabajo. Se ha prolongado ese trabajo aquí precisamente por el confinamiento. Y claro, al principio ellos era el miedo a la enfermedad como lo teníamos todos, ¿no? Que a ver qué es lo que nos va a pasar. Pero luego enseguida fue, oye, ¿y cómo mando yo dinero a casa? Y luego es, oye, que las noticias que me llegan de allí es que está mucho peor todo, ¿no? Es verdad, con esa enorme impotencia, ¿no? de cómo actuar. Yo recuerdo que al comienzo me llamaba muy poderosamente la atención que compañeros y compañeras de diferentes instituciones de América Latina se preocupaban por lo que nos estaba pasando en España, ¿no? Y nos decían, oye, hay que ver, que rezamos por ustedes, estamos con ustedes y tal. Y bueno, pues ahora como todo esto, ¿no? Está obligando a esa doble preocupación que efectivamente Yumi señalaba, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carmen, Mari Carmen. No sé si Luis, Yumi quieren decir algo. Yo sí. Bueno, yo me he quedado con la frase de Mari Carmen de lo esenciales que son las personas migrantes, ¿no? Dándole ese doble sentido de que en lo material hemos visto que en la crisis son las que estaban haciendo lo más importante para nosotros, que era en este caso la higiene, la seguridad, la salud, ¿no? Pero que debemos darle esa otra visión más trascendente, ¿no? Que también son esenciales para nuestro enriquecimiento y para nuestra propia construcción. Muchísimas gracias, Luis. Y Yumi, no sé si quieres señalar algo. Sí, en realidad algo tácito que están todas las personas que están aquí, que es la preocupación por, bueno, por la comunidad. Yo también lo digo, padre, migrante. Paí. Paí. Que te vi con el tereré o con el mate, no sé con qué andas por ahí. Tereré. Está bien. Es algo que a mí personalmente me conmueve mucho y quería terminar con esta frase que dijo una persona canaria muy luchadora. Dijo, estoy muy preocupada porque mis amigos están pasando dificultad. Y de verdad para nosotros que vinimos hace tiempo ya y estamos por aquí, el que personas tan formadas y tan buenas de corazón estén preocupados y trabajando tanto, pues la verdad que da gusto. Y gracias por esa preocupación que tienen todos ustedes, los panelistas y todos los que están trabajando allí por nosotros. Muchas gracias. Yumi, muchísimas gracias a ti. Acabo también a través del chat de YouTube, nos llega un comentario de Agustín que dice: es una enorme alegría la que siento al ver la generosidad de tanta gente ayudando y colaborando. Pues yo creo que con eso podemos quedarnos y con todos los desafíos. De verdad, a todas y a todos, muchísimas gracias.